Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Sánchez Navarro de Júbilo. Con Júbilo te invito a ver este capítulo más, el que te va a ayudar a tomar una decisión de vida. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirme aquí en tus hermosas oficinas. Como sabes, con Júbilo te recibo no de nueva cuenta, por primera vez y que sean muchas veces. Platícame un poco de tu pasión por generar casas hogares. Bueno, pues también muchas gracias por interesarte en este tema, que sí es apasionante. Yo lo que puedo expresarte en mi experiencia como arquitecto, un poco en antecedentes de esto, yo creo que hay, como antecedentes yo te diría, hay tres temas que pienso son trascendentes para todo lo relacionado con lo que es tercera edad, ¿no? Uno de ellos es muy obvio, es la cuestión demográfica, ¿no? Tradicionalmente, la pirámide poblacional, tú sabes, en la base están los recién nacidos, sí, y en la punta están los viejos, Uh-huh. ¿sí? Esa es nuestra forma tradicionalmente de ver la cuestión demográfica. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años, probablemente 40 años? Esa pirámide poblacional ha ido cambiando. Cada día, las tendencias a nivel mundial, nacen menos personas, y por otro lado, los adultos mayores viven más tiempo, ¿no? Y eso implica que conforme pase el tiempo, va a haber un momento en que va a haber pocos jóvenes y va a haber muchos adultos, ¿no? Y yo, perdón que te interrumpa, agregaría otra cosa. Hoy en día los espacios están siendo más chicos. Por supuesto. Y en México, o los latinos, teníamos la tendencia de invitar a nuestros papás, cuando ya eran adultos, o cuando son adultos, a vivir con nosotros, ¿no? Entonces, pues ahora se está reduciendo. Totalmente de acuerdo, ¿no?, en ese tema. Continuando un poco con ese tema, pues hace muchos años empezamos a visualizar, ¿no?, que o sea, si tú analizas eso, ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? Va a haber demasiada gente mayor, ¿no? Uh-huh. Un poco estadísticamente te lo menciono, cuando yo empecé a analizar este tema, según más o menos recuerdo, por ahí del 2010 en nuestro país el 8% de la población era gente mayor de 60 años. Probablemente para 2015 ese 8% se volvió como un 11% de la población, era ya mayor el grado de adultos mayores, y se prevé que más o menos para el 2030, en este siglo, ya un 18% de la población sean adultos mayores. Y si lo analizamos con las estadísticas y previsiones que hace INEGI, probablemente en el 2050 haya como un 22% de la población como adultos mayores. Cuando nosotros analizamos este tema de los adultos mayores, primero lo vimos como un nicho de mercado interesante para explorarse y darle una solución a este tema, ¿no? Y el segundo tema que te decía es la cuestión de ha avanzado tanto la medicina que antes igual, tradicionalmente, en el siglo pasado, pues la edad, vamos a decir que pretendía el ser humano era vivir más o menos 75 años. Claro. Con todos los grandes avances que todos conocemos en la medicina, pues lo estamos viviendo, que el adulto mayor ya no vive a los 75, se va a los 80, 85 años. Hasta 100, cada día más, ¿no? Y se prevé exactamente que ya los niveles medios, también para el 2050, probablemente la población viva ya más allá de 100 años, ¿no? Y entonces también
te haces la pregunta, ¿qué voy a hacer, no? Si pienso yo en una edad de jubilación, vamos a pensar 65 años, ¿qué voy a hacer el resto del tiempo, no? ¿Sí? Entonces era también otro tema que abonaba a volver apasionante, dar una respuesta, ¿no?, a esta situación. Y el tercer punto, yo te lo voy a decir un poco, será románticamente, ¿no? Si analizamos la historia del ser humano, en la antigüedad, el viejo, el adulto mayor, era el jefe de la tribu, ¿no? Era el sacerdote, era el tatich, como pudiéramos decir aquí los mayas, ¿no? El tlatoani, ¿no? Era el sabio. Y tristemente, la realidad de hoy en día, lo voy a decir de una manera un poco brusca, pero a veces ya ves nuestra sociedad moderna ve al adulto mayor casi como un sujeto desechable, tristemente. Así ¿no? es muy triste. Y eso, cuando nosotros analizamos este tema y lo analizas y lo conoces y todo eso, pues en el fondo se me hace muy injusto, ¿no? O sea, tantos años de vivencia, de experiencia, etcétera, tirados a la basura, ¿no? Porque la sociedad como tal, que es muy, muy agresiva, ¿no?, pues viene o se siente, ¿no?, o rechaza de hecho a los adultos mayores, ya no son útiles para la sociedad y los desecha prácticamente, ¿no? Y eso es también muy, muy duro. Esos tres temas para nosotros fue lo que mucho nos motivó a dar una respuesta, ¿no?, como ser humano a esto. Pero, ¿no? a ver, tocas ahí un punto muy importante. Sí, digo, primero, ¿a qué edad deben de admitir a alguien en una casa hogar o asilo? Y después discutimos el nombre, cuál debe ser el nombre correcto. Y la otra, digo, estar en una casa hogar no es que te desechen, es que tú quieras entrar a ella, ¿no? Que tú tomes la decisión. Ahora, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido de las personas que entran por su propio pie o las personas que son puestas en estas casas hogares casi afuera para ser abandonadas? Bueno, pues mira, yo te diría, en base a la respuesta que hay en el mercado, ¿no?, en base a estadísticas, ¿no?, te hablo primero internacionalmente, pero vamos a decir, de acuerdo a la normatividad, prácticamente un adulto mayor se considera de los 65 años en adelante, ¿no?, que es prácticamente una edad en la que también tradicionalmente la gente se jubila, ¿no?, y deja de llevar una vida laboral activa, ¿no? Coincide eso también porque es una edad en la que si formaste una familia, ¿no?, los hijos crecieron y se fueron, ¿no?, se casan y se van de casa y finalmente queda la pareja, ¿no?, o la pareja núcleo de la familia, que es el esposo y la esposa, ¿no? Eso aunado, aparte que probablemente también a los 65 años uno de los cónyuges ya murió, ¿no? Y yo creo, vamos a decir, eso a nivel internacional, ¿no? Yo, cuando tuve las primeras experiencias en torno a lo que es tercera edad, ¿no?, alguna vez tuve, por ahí del año 2000 más o menos, ¿no?, tuve acceso a un estudio de mercado que habían hecho en torno a este tema, pero ya específicamente en la sociedad mexicana y específicamente en la Ciudad de México. Ajá. Y a la gente se le preguntaba, oye, ¿a qué edad te vas a retirar? Y prácticamente el 75% de las respuestas eran nunca, ¿no? Eso es, así debería de ser, ¿no? Pero poderte dedicar a otra cosa, ¿no?, a lo que te has dedicado toda tu vida, ¿no? O sea, aprovechar tu tiempo en algo diferente, que a lo mejor te podrían ayudar las diferentes casas hogares, ¿no? Sí, déjame extender un poquito más el tema para hacerlo a la mexicana, ¿no? Si tú le preguntas, por decir algo, a un japonés, ¿no?, que son muy ordenados, ¿no?, o a un gente de Estados Unidos, un alemán, siendo estudiantes, ¿no?, tú puedes, y aparte yo he vivido experiencias de eso, ¿no?, el día que entran a la universidad, le dices, ¿cuáles son tus planes en la vida?, ¿no? Y te puede ser que te va a responder, pues mira, voy a estudiar tal carrera, ¿no?, la voy a estudiar en esta universidad, cuando termine voy a empezar a trabajar, o voy a trabajar en esta empresa para llegar a este nivel,
Y cuando yo cumpla 50 años, no, ¿sabes qué? Me voy a retirar, me voy a ir a este lugar, voy a comprar un bote o voy a hacer alguna cosa así. Tienen planeada perfectamente su vida, ¿no? Si esa misma pregunta, yo te hablo en el 2000, se la hacías a un connacional, a un mexicano, y te dice, nunca, bueno, ¿y qué tienes planeado hacer el día que te retires? No lo sé, nada, no tengo idea, no lo tengo planeado. Sí tenemos ese problema. Yo creo que hoy en día, ahora estamos, ¿no?, en 2021, no creo, porque también hay respuestas y estadísticas que están surgiendo de esto, ya cambió mucho el panorama, ¿no? Ya la gente, de veras que está estudiando en la universidad, exactamente está planeando qué va a hacer de su vida, y sí está planeando. No es como nos educaban nuestros padres, que nos educaban para trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Ahora la gente como que se está educando y se está preparando para ser feliz, y tienen otros objetivos en la vida, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, yo, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que lo ligo un poco, ¿cuál es la edad ideal para entrar a un centro de retiro? Pues yo creo que anda rondando sobre los 65 años, aunque en las experiencias que hemos tenido en centros de retiro o casas hogar, hay matrimonios que están en vida activa, viviendo en estos centros, ¿no? Siguen trabajando, y son gente que puede tener 45, 50 años, ¿no? Eso es otra cosa muy importante. Muchas personas te dicen casa, hogar, asilo, y es privación de tu libertad, ¿no? Esto que acabas de decir, yo creo que es bueno que lo conozca la audiencia, en el sentido de que, no obstante que estés adentro de una casa hogar, que te están tratando como un hotel todos los días, que ya no te preocupas de pagar la luz, el agua, el teléfono, pues prácticamente pues tienes todo allá adentro. Entonces tu pareja no va a disponer de la comida, ya no tienes el problema. Yo opino que tienes más libertades, ¿no? Sí. Yo te diría que también es otra de lo que le veo mucho potencial, ¿no?, a vivir en una casa hogar, ¿no? Sí lo ligo un poco con vamos a hablar tradicionalmente con el concepto de cuando yo me jubilo, ¿no?, tengo un panorama, ¿no?, muy vacío, vamos a hablar en principio de actividades en lo que yo pueda hacer, ¿no? Yo creo que eso crea en el ser humano una sensación de vacío, ¿no?, de qué va a ser mi futuro. Y un proceso que podamos ligarlo un poco a conceptos de soledad, aislamiento, etc. ¿Por qué veo yo bueno el poderse integrar, ¿no?, a un lugar similar a estos, como puede ser una casa hogar, ¿no? Yo creo que una casa hogar al revés, ¿no? Si ya dejaste de tener una vida activa, profesional, un lugar de estos te invita a que encuentres a iguales, a pares, a seres similares a ti, en los que vas a poder encontrar, ¿no?, una comunión. ¿En qué? Pues en historia, en cronología, claro, en intereses, etcétera. De hecho, nuevamente te vuelvo a citar, esto te invita a ser una gente nuevamente activa, porque estos centros, la misma gente que vive en estos centros, pues pueden volverse tutores o transmitir experiencias al resto de la comunidad. Tú sabes que en estos centros de retiro se dan eventos culturales, claro. Entonces una gente que tuvo, por decir algo, una gran experiencia y fue maestro académico en la universidad, pues al vivir esta nueva etapa de la vida, lo único que está haciendo es esa experiencia que tuvo como profesional, transmitirla a los demás. O pudo haber sido un empresario, ¿no?, muy exitoso, e igual transmitir esas experiencias de vida a sus pares, ¿no? Y el encontrarte esa respuesta de que sigues siendo aceptado y sigues transmitiendo tus conocimientos y tu experiencia a otras personas, yo creo que vuelve a ser otra vez enriquecedor de tu vida, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Eso es por un lado. Y por otro lado, todas las actividades sociales que se dan en un centro de este tipo, pues te permiten mantener, ¿no?, ágil, ¿no?, tanto la parte física de tu ser, porque hay
hay ejercicios, hay gimnasio, hay hidroterapias, hay actividades físicas, pero también hay actividades culturales, ¿no? Que te permiten ir desarrollando también el músculo, vamos a ir del cerebro, mantenerlo activo, ¿no? No, y es la renovación de amistades, ¿no? O el reencuentro, porque se ha dado casos en que claro, se encuentran viejos compañeros de escuela en un lugar de estos, ¿no? Claro, sí. Claro. Entonces, hay que perderle el miedo, ¿no? A entrar no es perderle, no hay que ni siquiera tener miedo a entrar a una casa hogar. No, por supuesto que no. Y yo creo que ese miedo fue generado por el nombre del asilo, ¿no? El antecedente del asilo, el que estar en un asilo, pues era como tú dices, ya olvidado de la sociedad, alguien que ya no sirve para nada, que vas a necesitar cuidados intensivos, no sé, por eso digo, porque sí me gusta el cambio de nombre de asilo a casa hogar, aunque me gusta nombrarle las cosas pues, como son, ¿no? Pues es un asilo al final de cuentas, pero con alegría o con algún otro tipo de administración, no sé, ¿no? Pero pues qué bueno que hoy en día se llaman casas de retiro o casa hogar. Sí, y yo abonaría un poquito más a eso. Y es por vamos a decir, una cuestión histórica, porque el nombre asilo va muy ligado a un lugar en donde se abandonaba a la gente, ¿no? Asilados. Normalmente estos asilos dependen de instalaciones o de subsidios gubernamentales o de fundaciones, ¿no? De beneficencia, ¿no? Y igual, tradicionalmente, se les ponía poco cuidado, ¿no? al tratamiento de un adulto mayor. A raíz de esto, digo, de que el ser humano siempre estamos luchando por mejorar las cosas, surgió el concepto de casa hogar, ¿no? De un lugar donde te puedas reencontrar y puedas llevar una vida activa, ¿no? Aún hoy en día hay fundaciones, ¿no? Que están mejorando mucho sus perspectivas, que están mejorando mucho sus servicios y que dentro de distintos estratos socioeconómicos están dando una respuesta a todos estos temas. Entonces yo sí, finalmente estoy convencido que tiene un potencial extraordinario y que gracias a Dios, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se le está dando una respuesta a todo este concepto, ¿no? Tenemos un poco, como sociedad en México, un poco la influencia de nuestro vecino, los Estados Unidos. Tú sabes, por ejemplo, entidades como Miami, ¿no? Sí, que en Miami surgió prácticamente, ¿no? Ahora hace es como una ciudad de retiro, como 90 años, 100 años, que surgió como un lugar orientado a la gente mayor, ¿no? Para canalizar todo ese esfuerzo y todo el esfuerzo social que había de parte del gobierno para darle un sentido a toda la gente mayor en los Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo en nuestro país, no tanto a nivel gobierno, o en ambos, tanto gobierno como iniciativa privada, están teniendo una respuesta a esto y cada día se están mejorando esos servicios, ¿no? Más y más, ¿no? Digo, con esto que estamos platicando, yo me atrevería a decir que hoy en día podemos planear nuestro futuro económico o nuestros ahorros para poder pagarte una casa de retiro, hasta el nivel que tú hayas podido ahorrar. Totalmente de acuerdo. Yo te vuelvo un poco a eso, a lo que te comentaba, ¿no? Hoy en día, hoy en día una persona, un joven que está ya ingresando a carrera, ya tiene más la perspectiva de ver ese futuro, de crear un fondo, ¿no? Para cuando él se vaya a retirar, ¿no? Y pueda dar continuidad a lo que siempre deseó en la vida, ¿no? Y ya tiene más la formación cultural, ¿no? Para prever todo ese futuro, máximo de lo que estamos hablando, que cada día los seres humanos vamos a vivir más años, ¿no? Y tú que has tenido mucha experiencia en planear estas casas hogares, ¿qué porcentaje de población aconsejarías, si yo quisiera acudir a una casa hogar,
pues oye, si esta casa hogar tiene más de 300 habitantes, ¿es bueno, es malo? ¿O qué cantidad de población sugerirías que estuvieran en estas casas hogares? Ok, mira, también hay un poco te comento, ¿no? También la experiencia que hemos tenido, tanto a nivel Europa como en América, la gente es mayor, allá el porcentaje de la población mayor supera a lo que tenemos en México, que somos un país más de jóvenes. Y hemos tenido experiencias precisamente que hay centros de retiro en España, por ejemplo, que estás hablando de 300, 400 personas, ¿no? Ya es mucho, ¿no? Y igual pasa en los Estados Unidos. Yo te quiero expresar, y ahí sí es una vivencia personal, y un poco va ligado a la parte de recursos económicos, ¿no? Porque cuando tú creas un lugar de estos como un centro de retiro, si vas a tener una cocina principal, ¿no? O vas a tener un salón de usos múltiples, o vas a tener un gym, ¿no? Prácticamente es lo mismo que lo tengas para 20 personas que para 100, ¿no? Aunque digo, se cambian las dimensiones, pero el servicio de per se existe, ¿no? Y esto en las experiencias que hemos tenido y lo he estado analizando, no puedes hacer desde mi punto de vista, no puedes hacer una casa hogar, ¿no? Que vamos, si tenga una capacidad para 10 o 20 personas, porque las instalaciones que requiere, ¿no? El personal de servicio, el personal administrativo que requieres para administrar este centro, te va a resultar muy costoso para tan poca población, ¿no? Entonces hay que buscar un justo medio en este sentido, ¿no? Yo en mi experiencia te diría que casi el número ideal para una casa hogar, tanto para el inversionista como para el que vive ahí y convive, te diría que debería estar más o menos sobre 60 habitaciones, ¿no? Lo que yo considero ideal, porque es un punto en donde toda la inversión que se hizo para toda la serie de actividades y servicios que ofrece el centro tiene un punto de equilibrio y le permite operar con eficiencia, ¿no? En relación al número de unidades. Y el punto máximo o la cantidad máxima que siento, yo creo que debe rondar en duplicarlo hasta 120 unidades, ¿no? O 120 habitaciones. Gracias. ¿Por qué razón? Y ahí vamos a también sacar un tema muy interesante. Yo no concibo el concepto de casa-hogar, o sea, cuando tú vives en tu hogar y vas a hacer un cambio que yo no considero brusco, lo debes hacer ligero, a vivir en una casa-hogar, no debe cambiarte mucho la sensación, debes salir de un hogar para llegar a un hogar, ¿no? ¿Sí? Que no sea tanto el rompimiento. Entonces, de cambiarte a una comunidad en donde hay una multitud de gente puede ser muy agresivo, ¿no? Tanto para el servicio como para el que lo va a habitar. Entonces yo recomiendo siempre que estos centros de retiro, que te digo son manejables entre 60 y 120 unidades, que sean de baja densidad, ¿no? Que sean edificios de no muchos pisos. Claro. O sea, para mí lo ideal debe rondar los 3, máximo 4 niveles, de muy baja densidad, y áreas verdes, ¿no? Muy, muy importante, que contengan áreas verdes, que contengan mucha luz, y la convivencia más o menos de 60 personas en un espacio que te permita eso, no es un rompimiento tan grave, ¿no? Sino es muy amable el manejar, ¿no? Esa cantidad de gentes, y es lo que considero para mí ideal eso, ¿no? Digo, lo que dice un cambio brusco que se parezca a tu hogar. ¿Hay casas hogares en donde tú te puedas llevar tus propios muebles? ¿O así debe de ser? Yo te diría que eso debe ser lo ideal, ¿no? O sea, uno como arquitecto debe preparar el espacio con todos los servicios, cuestiones de movilidad y que no haya limitaciones para el adulto mayor, pero para no ser ese cambio tan brusco, no, yo creo que es condición sine qua non de que puedas llevarte tu mobiliario y tus recuerdos, ¿no? Claro. Tanto que viviste y tanto que los disfrutaste, los debes llevar a un centro de estos para que sigas conservando, ¿cómo te diré?, la raíz de ese hogar original, ¿no?
de esa historia, pues, ¿no? Es lo que pienso. Oye, Y de hecho sucede, ¿eh? O sea, en las experiencias que hemos tenido, el lugar la casa hogar te puede ofrecer, ¿no?, un mobiliario ad hoc a tus necesidades, pero el espacio está preparado para recibir tus muebles, ¿no?, personales, y quiero decirte que en la mayoría de los casos, ¿no?, casi te diría que un 90%, la gente se lleva sus muebles, ¿no?, sus recuerdos. O sea, ahí tienen otra razón más por qué ir a una casa hogar. O sea, no hay que tenerle miedo, no te van a asilar, te pueden ir a visitar. Tengo entendido que parte de las reglas, pues, se pueden quedar a dormir algunos de tus familiares, ¿no? Bueno, eso hay que hacerlo también muy flexible, ¿eh? O sea, ir a un lugar de estos, quiero decirte, igual en las experiencias que hemos tenido, no hay horarios. O sea, yo puedo salir de la casa hogar cuantas veces quiera, a la hora que quiera, etcétera. Simplemente se lleva un registro para control interno, pero puedo salir y entrar las veces que quiera. Tener tu propio automóvil. Puedo tener mi propio auto, inclusive, ¿no? Hay centros en donde se recibe a la mascota, ¿no?, al perro más querido que no lo quería abandonar, se les recibe y se les trata con la misma, vamos a decir, calidad como tenía originalmente en casa, ¿no? Entonces, toda esa serie de cosas, yo creo que se deben seguir conservando. Y como tú mencionabas, ¿no?, estos espacios también tienen los espacios necesarios para que en su caso mi familia, ¿no?, pueda quedarse a dormir, o de hecho en algunos casos, por ejemplo, para eventos como cumpleaños o alguna festividad familiar, hay comedores privados para hacer fiestas privadas, ¿no?, en familia, ¿no? O sea, bueno, ese concepto debe ser vital, el que se siga manteniendo, ¿no? Y obviamente su capillita para los que son religiosos, ¿no?, un poco austera para compartir religiones, no sé. Sí, se hacen en el plan ecuménico a cualquier tipo de religión, ¿no? Están abiertos estos centros, ¿no? Oye, a ver, a lo mejor de las barreras arquitectónicas, digo, si a lo mejor no voy a una casa hogar que no debe tener barreras arquitectónicas, tú usaste otro nombre, Pues no sé, aspectos de movilidad probablemente. Aspectos de movilidad. ¿Qué recomiendas? Si yo ya no me voy a la casa de retiro, pero como arquitecto, ¿cómo debes de hacer tu casa o tu departamento? Bueno, mira, los cambios no son muy bruscos, o sea, pensando en que no tengas limitaciones en esto, pero sí son muy importantes, ¿no? Y te lo digo porque hay muchos casos en que construcciones antiguas o casas, ¿no?, se adaptan para hacer lugares o casas hogar, ¿no? Y resulta un poco problemático el hacer estas adaptaciones porque la casa hogar original, para adaptarse a hacer, ¿no?, una casa hogar de retiro, te ofrece limitaciones y vamos a empezar por ellas, ¿no? Escalones, ¿no? No debe haber desniveles, ¿no?, escalones, etcétera. Cuestión de niveles, si hay que subir, otra vez son escaleras, pues son también no compatibles con este centro, este tipo de servicios, ¿no? Y los otros aspectos ya es como debes analizarlos en cualquier rango de edad, ¿no?, o en cualquier limitación física que pueda tener un adulto mayor. Normalmente, porque eventualmente vas a usar andaderas o sillas de ruedas, los espacios deben estar diseñados, o sea en un acceso, sea en un comedor, sea en el acceso a una habitación, sea en el espacio, sobre todo muy importante, en un baño. Los espacios deben ser más amplios, bastante más amplios, para tener esa movilidad que te puede exigir tu vida futura con las limitaciones que te va dando la edad, ¿no? Y no solamente eso, cuando la gente mayor vamos perdiendo habilidades, ¿no? La visión va perdiendo calidad. Entonces no debes usar, por ejemplo, en pisos no debes usar mucho cambio de materiales, no debes tener muchas texturas, porque el adulto mayor, todo eso, cuando tú haces cambio de colores en pisos o relieves, etcétera, más bien el adulto mayor
en un cambio de color, percibe inconscientemente que probablemente es un cambio de relieve y eso lo desfasa mucho. Da un paso en falso. Los recorridos o las distribuciones generales del conjunto deben ser muy, muy, muy sencillas, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente el adulto mayor también tenemos o puede haber limitaciones, ¿no? en el desarrollo mental, se puede perder. ¿Me explico? Entonces, sí. Los accesos o la maniobrabilidad dentro de un centro de estos debe ser muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, sí hay un cambio brusco, no importante, pero sí brusco de fundamento, ¿no? en este tipo de cosas. Tristemente ya se nos acabó el tiempo. A lo mejor dejo una pregunta para la próxima entrevista. Hoy en día hay cruceros para personas mayores y que se la pasan viajando y dan premios contra casa hogar. ¿Lo quieres contestar ahorita? Lo dejamos para que nuestra audiencia se quede en Pues si prefieres que la audiencia se quede en veremos, pero yo creo que son dos conceptos muy distintos, ¿eh? Ya si quieres ya lo platicaremos, pero sí son dos conceptos distintos. Digo, nada más para ver, yo lo veo que para evitar pérdidas, no es mejor viajar en un crucero, porque al final de cuentas, si estás en una casa hogar, pues siempre vas a tener la amistad y la pérdida cerca, ¿no? Pues sí, primero ya lo mencionas, el crucero es una parte temporal, ¿no? Y no te permite echar raíces, ¿no? Ajá. Es un poco etéreo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo te diría que al revés, sería bueno tener, ¿no? Vamos a hablar de un ideal, ¿no? Tener una casa hogar donde yo tenga mi base y sí, probablemente una vez al año pueda tener una experiencia de estas, ¿no? En ese sentido. En el concepto de cruceros no tengo mucho yo experiencia en este tema, pero por lo que tengo entendido su costo tampoco es muy equiparable sí, a lo que es una casa hogar. Probablemente requieres de mayores recursos, porque sí se da el caso de que gente que va a un viaje de un mes a un crucero, se baja del crucero para subirse a otro crucero, ¿no? Uh-huh. Y así se la pasa, ¿no? Los años, ¿no? Sí, bueno, ya a lo mejor al final de la vida ya viajas con puntos, ¿no? Sí, puede ser, sí. Oye, antes de despedirnos, ¿alguna frase, algo que nos quieras dejar aquí a júbilo, pues, nuestra audiencia? Pues mira, cómo no, primero, ¿no? Agradecerte mucho que la visita y la oportunidad de platicar. No, gracias a ti. Sobre este tema. Y sí quisiera aprovechar, creo que cuando iniciamos la plática hablé un poco de los antecedentes sobre el adulto mayor. Yo creo que lo que más me motiva y creo que nos debiera motivar a continuar e insertarnos en este tema es una pequeña frase. Yo creo que hay que dignificar al adulto mayor. Yo creo que se lo merecen, ¿no? Es justo y por ahí debemos caminar, ¿no? Y darle su verdadero lugar, ¿no? a toda la gente adulta, ¿no? En nuestro país. Eso yo te lo diría. Y aparte que todos vamos para allá, ¿no? Entonces, tarde que temprano. ¿no? Sí. Pues otra vez muchas gracias. Ya saben, cualquier comentario, el correo está aquí abajo. ¿Quieres dejar algún correo para que se comuniquen directamente contigo o que se comuniquen conmigo? Pues a lo mejor yo creo que canalizamos todo al través tuyo, me parece una mejor herramienta en torno a eso, y yo te dejo mis datos, ¿no? Para que en función de eso se pueda canalizar, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, con júbilo los esperamos en la próxima entrevista. Gracias a todos.